Y esta noche decirle a Él: Padre, yo quiero cuidar de los míos, pero el que no puedo ver, y si yo no puedo ver el ladrón, Señor, tú sal al encuentro y defiéndenos. Este fin de semana pudimos pensar un rato sobre la manera como Dios de nosotros cuida y de qué forma generosa y de qué manera responsable, cómo nos brinda su cuidado. Tan así que incluso lo que menos esperábamos, siempre Él lo usa para que el cuidado sea integral. Porque no quiere solamente cuidar de tu cuerpo, de lo que el alimento Él pide, de vestido. También cuida nuestra alma y también cuida nuestro espíritu. Y yo quisiera esta noche, pensando un poco en las cosas de valor que tenemos en casa y que nos ha dado Dios, que tomáramos unos minutos en pausa, que puede ser hasta una alerta para alguien que no está ahora mismo viendo como prioridad lo que Dios dice que es tal prioridad. Si usted pensara en un incendio que rodeara su casa, si usted pensara en una inundación que llegara hasta su casa, si un terremoto nos rodeara, ¿qué pensaría que es lo de más valor y que debe cuidarse allí? Si usted está de acuerdo como yo, y es cristiano como yo, sabrá entonces que lo que más tiene valor para nosotros es la vida de las personas que están con nosotros. Que no es lo primario, un televisor, que no vale más un mueble, que no es ni siquiera esos muros por los que a veces algunos discuten, que no es ni siquiera esa bonitas manera como nos ha dotado Dios, incluso de enseres que otros no tienen y que usamos para calificar hasta nuestro nivel. Porque hay quien piensa que pasar de una bicicleta a una moto o de una motocicleta a un auto significa que ha ascendido. Pero resulta que muchas veces esos elementos pueden ser factor de una discusión, de una separación. Y entonces el mayor tesoro, que no cuesta millones, que cuesta más que eso, se pierde. Y por eso la atención esta noche de un texto como estos, donde parece advertirnos el Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y entonces se está refiriendo a casa, oikos es el término que se va a usar aquí, y que quiere decir familia. No es la casa y las cosas que están ahí que alguien puede robar. Ahí habla, es de un ladrón que puede hacerle daño a la familia. Porque hay momentos en que estamos tan absortos, atentos a que lo material no se pierda, y entonces se nos pierde lo que más vale. Escuché a alguien decir: seguramente usted no le prestaría su automóvil a cualquier persona. Si le dijera: venga, déjeme que ese automóvil pase la noche conmigo y mañana se lo devuelvo, quiero disfrutar un ratico con él. Porque usted puede pensar: es una inversión alta que hice.
Sin embargo, hay quienes, aunque no soltarían un vehículo a una persona, por amiga que sea, sí le suelta a sus hijos. Sí los dejarían pasar una noche con uno que pudiera enseñarle un camino de desviación y perdición. Sí los dejarían salir, y hasta no solo una noche, días enteros, porque aunque es una familia lejana y tal vez no tiene los mismos principios, sin embargo, qué bueno que cambie de ambiente. Y cambia tanto que a veces cambia su vida. Y creo que si esta noche Dios me puso esta palabra, pudiera ser que alguien esté en peligro y Dios le esté diciendo: mantente alerta, porque el ladrón puede estar cerca de tu casa. Abra los ojos. Yo abro la Biblia y todo lo que me encuentro es las historias de familias a las quienes un ladrón robó, pero también a las que alguien en un momento alertó y les evitó ese robo. Porque lo que usted esté viviendo o yo no es la primera vez que pasa. La Biblia está llena de historias de familia. Y deberíamos, antes de cualquier otra consulta a algo externo, internamente el corazón decir: Señor, decisiones que en mi casa hay, muéstrame por tu palabra si alguien las vivió. Le voy a contar casos de familia, para los que les gusta a veces las telenovelas. Porque si a usted realmente le gustan las historias, qué bueno pasar las páginas ya no de la internet, sino de la Biblia misma. Está la historia de una familia cuyos hermanos entraron un día en una discusión porque el uno competía con el otro, y cuando vio que este resultó tener el título de mejor, entonces se enojó tanto y en su envidia el hijo mayor mató al hijo menor. Y las páginas de la prensa bíblica ha tenido escrito este caso que llevó a ser a Caín el primer asesino. Me habla de un silencio que hubo entre papá y mamá cuando su propio hijo Abel lo encuentran muerto por su hermano que le ha quitado la vida. Porque es que Caín y Abel, siendo hermanos y hablándose de ellos como adultos, todavía no eran huérfanos cuando la Biblia registra este caso. Así que hay un Adán, así que hay una Eva. Y qué terrible lo que viven. Es que mi hijo mató a mi otro hijo. Y ni siquiera hay una cárcel para el hijo mayor a donde yo pueda ir a visitarlo, diría Eva. Se trata de un hijo que tiene que ser echado y andar errante, tierra de Nod, la tierra de nadie. Incluso huyendo porque alguien cuando lo encontrara en el camino podría matarle. Y hay un dolor tan profundo en esa mujer que dice la Biblia, solo comienza a consolarse cuando llega su hijo Sed y dice: este me lo ha dado Dios para sustituir el que se fue. Es que no se trata de cosas que usted pase y que otros no hayan vivido. Lo que yo noto es a un Dios que acompaña a las familias, aun cuando sus hijos deciden irse y tomar el camino por el que no fueron enseñados. Porque yo escucho a un Adán y Eva invocando a Jehová, porque incluso en Sed parece recuperar que si algo se perdió por la crianza de Caín, que no pareció acatar, pues con Sed vamos a ser más incisivos, vamos a ser más insistentes. Este hijo no se nos perderá. Y dice la Biblia que de la descendencia de Sed los hombres comenzaron a orar y a invocar el nombre de Jehová. Dios cambia las
historia de las familias. Aleluya. Y la cambia para bien. Y no es que Adán y Eva, uno diría, ¿y por qué no intervinieron cuando Caín le iba a hacer algo? Ahí estaba Dios incluso hablando con él para advertirle. Mas la distancia de estos padres indica que hay cosas donde usted no puede intervenir. Hay momentos donde usted no puede estar ahí al lado de su hijo para evitarle el mal. Hay días en que incluso un hijo no consultará. Y tenemos que solo esperar que oiga la voz de Dios. Y yo quiero decir, sí hay un Dios que le habla a nuestros hijos, aunque estén lejos de casa. Y esta noche decirle a Él: Padre, yo quiero cuidar de los míos, pero el que no puedo ver, y si yo no puedo ver el ladrón, Señor, tú sal al encuentro y defiéndenos. Amén. Oiga, y se sabe la otra historia. Esa es la historia de quien llegó a ser el primer hombre de la segunda generación de la humanidad, el padre Noé. Han logrado sobrevivir un gran tsunami que cubrió la tierra llamado diluvio. Han estado unidos, él, su mujer, sus 3 hijos con sus 3 nueras. Estamos hablando de una familia ahora que se ha aumentado. Pero esa familia ahora aumentada, sin embargo, uno de esos hijos, después de poder con gratitud haber dicho: Señor, nos diste la tierra de nuevo, nos salvaste de la inundación y ahora somos los encargados de poblarla. Era un lugar de privilegio que Dios les dio. Eran los padres de las naciones. Pero en algún momento dado, una crisis visita al padre de familia. Hay un Noé, el patriarca, el hombre fiel, el hombre de Dios. ¿Qué tiene en su corazón? Muchos no han logrado discernir de qué se trató, que lo llevó a una tristeza tal que Noé se embriaga. Que vemos a un Noé fuera de juicio. Que vemos a un Noé que ya no está en su lugar de honra. ¿Ha vivido usted una crisis parecida, donde el referente de la familia se aparta de Dios? Donde el que era nuestro guía ya no sigue, donde papá ya no vuelve a la iglesia, o donde mamá dice: no quiero más del evangelio, y ahora hay que tomar decisiones. Quizás hay alguno que hasta tuvo misericordia de Noé. Tal vez haya otro que quizás dijo: yo mejor me alejo y no quiero ver a mi padre así. Pero hubo otro que se acercó. Para algunos quiso tomar el lugar del liderazgo de su padre. Son los escritos que más amablemente hablan de esta escena. Y para otros, en el peor de los casos, llegó a maldecir Can a su propio padre. Y yo pienso en la mujer de Noé. Y yo pienso en todo lo que el referente señala, que hasta quedó escrito un padre frente a un hijo, y un padre maldiciéndolo también y mandándolo a que fuera hacia las tierras más lejanas a donde terminó habitando. Y en medio de esa crisis, hermanos, ahí está la mirada de Dios en ese hogar. Porque no le estoy hablando ya de la escena que todos ven y que pueden decir: qué prócer rescató su casa y el Señor lo salvó tras haber hecho el arca. No, también de los momentos de debilidad, porque hay momentos que ese que sirve a Dios, que ese que ha oído la voz de Dios, ahora no la oye, y hay necesidad de que Dios levante en esa casa uno que también diga: no, Dios tiene con nosotros un plan, Dios tiene con nosotros un propósito. Y la Biblia me dice
Y Sem, el hijo mayor, tuvo un nieto llamado Eber, y un nieto que tuvo después Eber, de donde viene el nombre de los hebreos. Uno que después tuvo otro nieto llamado Taré, y de Taré viene Abraham. Y Jehová vio a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, que yo te llevo a habitar a una mejor ciudad. Y Abraham oye a Dios. Ahora el tataranieto de ese Noé está listo para fundar una nación. Y Dios lo escoge, porque él decide ahora distanciarse y con él comenzar un nuevo plan. A ver si usted me está entendiendo esta noche. Siempre que el peligro se acerca en casa, Dios va a usar a alguien para que hable y para que atienda la voz de Dios. Lo hizo en Seth. Ahora lo hace en Seth y su descendiente Abraham. Porque yo quisiera animarle a que si en casa hay un riesgo, si ha habido un peligro, que el ladrón llegue, oh, Dios solo pide, habrá uno que se levante en la brecha y que tenga una palabra de clamor diciendo: salva a mi familia, Señor, porque con ese uno solo Dios está dispuesto a cambiar esa historia. De ese Abraham, creo que usted conoce bien cuántas cosas pudo haber ocurrido. Ay, en Abraham es la historia ahora de un hombre que, teniendo a su mujer, reciben de Dios unas promesas, pero a su mujer falta fe para esa promesa, y entonces le hace meter en un gran compromiso con un hijo que no es del matrimonio. Y viene la crisis, viene el problema: ¿qué hacer con la madre de ese primer hijo? Y la esposa de Abraham dice: no quiero que te acerques más a ella. Qué bueno que es Abraham, el que va a Dios. Hermano, y cuando hay crisis en el hogar, acuda a Dios. No acuda a sus emociones. No, eso no va a cuidar el hogar, eso no va a salvar la casa, eso no va a salvar las personas. Que tú digas: esto me ha puesto muy triste, o sabes qué, estoy muy enojado, o sabes qué, estoy muy indignado. La indignación no cambia a nadie, pero el Señor Jesús, este Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo a quien hoy podemos invocar, y Él sí cambia corazones, cambia pensamientos, cambia manera de pensar y de vivir. ¿Alguien sabe qué le dijo a Abraham? Tranquilo, qué lindo es el Señor. No te preocupes. Sí te puedes distanciar, sí puedes dejar que aquel error que cometiste en el pasado se distancie de ti. Yo me encargo. De ese niño también haré una nación grande. Pero tú no puedes ahora destruir tu hogar por una equivocación que estuviste en el pasado. Ahora me tienes a mí, y el hijo que tienes es el hijo de la promesa, y con ese hijo te voy a hacer benditas todas las familias de la tierra. Hermano, crea que no importa cuántos errores cometió ayer, el hogar que tú tienes ahora, si tiene a Dios presente, hay una nueva historia por escribir, hay un nuevo plan que Dios está haciendo, hay un nuevo propósito. Dios solo necesita a uno que escuche la voz de Él. Amén. Amén, amén. Y ahí va una generación que se va a levantar con Isaac, ese hijo con quien se queda Abraham para formarlo. Pero ¿sabe qué? Parece que él entendió mal, que Abraham, que se quedó con Isaac por orden de Dios, y entonces tuvo que distanciarse de Ismael. Isaac repite la historia, no entendiendo que Dios con él quería otro propósito, porque Isaac decide preferir a su hijo Esaú.
su esposa decide preferir a su hijo Jacob, fruto de un parto gemelar. Y la casa se divide. Y vaya haciendo la lista. Porque si allá está el ladrón de la competencia entrando y haciendo que un Caín mate a Abel. Y si allá también está el ladrón del juicio de casa, del juzgar a la ligera de un hijo como Cam, que viene y juzga a su padre Noé. Y si también está el ladrón de la burla, que viene a que entre dos hogares ahora se tenga que separar un hijo de su propio padre, porque por tal burla que admitió Agar es que Ismael se tiene que ir. Revise qué ladrón puede estar entrando. Porque ahora el ladrón de la preferencia llega a la casa de Isaac. Y sabe que, aunque Isaac dijera que amaba a sus hijos, la Biblia me dice que no era por amor que prefería uno más que otro. Más bien dice, y entonces Isaac amó más a Esaú, porque éste era cazador y le traía de su casa. Genera crisis que alguien ame a un hijo porque ese hijo da más provisión que otros. Genera crisis que prefiera yo un hijo porque es que ese me da más orgullo, me da más satisfacción a mi ego, no me da vergüenza. Sí, genera crisis. Que incluso una madre, viendo tal hecho, en vez de buscar unir, también toma partida del otro hijo. Y entonces hay un Jacob que, criado por su madre, se le insinúa de parte de ella: debes de buscar tener las bendiciones que tiene tu hermano, desde una primogenitura hasta las palabras que su padre le va a dar para su destino. Y en vez de pensar que Jacob había logrado algo después de disfrazado engañar a su padre, hermano, al contrario, el ladrón entró y se robó todo. Y Jacob quedó sin nada y salió sin nada de la casa de su padre. Yo estoy diciendo esta noche que aun cuando haya pasado, porque el enemigo solo viene a hurtar, matar y destruir, viene a dividir las familias. Qué bueno, porque haya habido un Jacob que, aunque tuvo que huir y entender los errores que cometió por seguir las ideas de su madre, que no era cercana a la promesa de Dios, ahora hay un Jacob que se detiene y que invoca el nombre de Jehová y que dice: Señor, ahora estoy solo, sin familia, pero si hay que hacer un nuevo comienzo, si tú me llevares y me trajeras y me bendijeras y cuidares en mi camino, no solo el diezmo apartaré para ti, sino que también tú, el Dios de mis padres, serás mi Dios. Tú, Señor, serás mi amo, serás mi Señor. La historia se cambia cuando hay uno que invoca al Señor. Hay uno que decide con uno solo. Con uno solo. Aleluya. Aleluya. Ay, hermano. ¿Y qué decir de Jacob? Porque ahora Jacob también es padre de hijos. Y llega a tener 12 hijos. Y entre esos 12 hijos hay envidia por uno llamado José. Y ahora los 12 entra en su corazón ese ladrón de la envidia y toman a ese hijo, le quitan su túnica del que su padre le había mostrado afecto por ser el mayor de la mujer que él amó más. Y ahí está un José que le es separado hasta con una mentira. Y un padre con un profundo luto que no mira a sus otros 11 hijos, solo llora por el que se fue.
Pero no fue porque los ismaelitas se llevan al mismo José. Es más que eso. El lloro y el dolor de él es porque ahora no parece tener esperanza su vejez. Ay, hermano, pero me gusta saber que ese hijo, aunque se fue, tenía en su memoria a su padre, tenía en su memoria a sus hermanos. Yo siempre miro que en la iglesia hay hermanos que vienen de otras tierras, que vienen de otros lugares y que aquí no tienen a sus familias, que quizás les trajo un trabajo, quizás les trajo un nuevo hogar, pero allá sus padres y sus hermanos quedaron lejos. Cual José han sido separados, y la separación a veces no fue nada amable, fue brusca, hubo rencor, hubo resentimientos, hubo heridas, pero que estos que están acá no se han olvidado de esa familia, y que si el Señor los concede y si usted invoca al Señor, permitirá que su clamor sea oído. Señor, sálvalos. Ellos tienen hambre y yo tengo pan. Ellos tienen escasez y yo tengo abundancia. ¿Sabe que José no se olvidó de la casa de su padre? Porque la Biblia hasta me dice que tuvo que declarar: es que mi padre, es que mi familia es de la tierra de Canaán, es que yo no soy de Egipto, es que yo soy hebreo. Y eso hablaba que no olvidaba su lugar de origen, ni quiso ocultarlo. Y lo tuvo tan pendiente que el día que llegaron los hermanos de él a pedir alimento, buscó la manera de poder reunirlos, de acercarse a ellos. Ay, hermano. Y dice la Biblia que hasta él preguntó: ¿y mi padre está bien? Qué duro, ¿verdad? Aquí he acompañado a algunos que han tenido que viajar al funeral de su padre porque están distantes, al funeral de su mamá. ¡Qué dolor! No pude estar allá. José sentía eso. Recuerdo de mi esposa, por causa de la obra misionera, la documentación que teníamos no nos permitía salir del país. Y al oír que su padre, un hombre de Dios de muchos años de vida cristiana y fiel, el Señor lo llama a su presencia, tiene la noticia que no puede venir ni siquiera a su sepelio. Pero uno va encontrando que la mayor satisfacción nuestra es saber que aunque estén distantes los nuestros, puedan estar caminando con el Señor. Mas cuando no es así, el tormento es mayor. Pero ¿sabe qué? Ese José que pensó en su casa, ese José que seguro, si dice la Biblia que Jehová estaba con él, pues quiere decir que había una relación, quiere decir que había una comunión. Y yo quiero pensar que había un José que oraba a Dios, que hablaba a Dios, que temía a Dios. Y el día que llegó su familia no resistió más, se quitó su propia investidura de gobernador de Egipto y les dijo: yo soy José, su hermano, y no tengan temor, fue mi Señor quien preparó todas las cosas, y aunque ustedes no me mostraron amor, el Señor cambió la adversidad para bien. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno solo, hermano, uno solo. Yo quiero que usted se ubique bien cuando se trata de su casa. Con uno solo que sepa lo que vale la gente, Dios dice: ahí hay alguien que clama por esa casa. Hermano, perdóneme, le digo esto. Usted es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros predicamos lo que la Biblia enseña. Pero hay doctrinas y doctrinas que tienen que ver con la familia y con la relación de Dios con ella, donde personas dicen: no, si en esa casa llegó la escasez,
si parece que hay como una ruina, si la enfermedad llegó, debe ser que alguno de esa casa está mal con Dios. Y por causa de ese es que no prosperamos. Y en esas doctrinas dicen, a ese que anda mal, échalo de la casa. Y entonces seguramente ya las cosas van a mejorar en el hogar. Que se vaya. Y a veces a usted le cree al diablo. Ay, para que haya paz aquí, me voy yo. Recuerde que Él vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a dividir. Entonces mejor me voy yo. Y seguro. Y ese pensamiento que tuvo Jonás, sabe que no era un pensamiento de Dios. Acuérdense que Jonás necesitaba mucho del conocer y entender cómo Dios sentía por el pecador. Y hasta él dijo, si me echan a la mar, tranquilo que la tormenta se calma. Y pensó, soy el factor problema para los demás. Pero ¿sabe qué? La Biblia me dice que el Señor tuvo misericordia de Jonás cuando Jonás se arrepintió y oró dentro del vientre del pez. O sea que Jonás se pudo haber arrepentido en el centro y en la habitación del barco. La tormenta fue porque no se arrepentía. Y Dios tuvo que humillarlo hasta que por fin su corazón se soltó. Y ahí sí, dijo, Señor, ahora entiendo que la salvación pertenece a Jehová. Porque aquí, hermanos, se necesita invocar a Dios a tiempo. Déjeme y le muestro que sí es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no me dice que si en la casa hay un pecador, por ese pecador entonces Dios a todos nos va a negar su bendición. No, es al contrario. La casa puede estar llena de pecadores, pero si hay un justo, por causa del justo, la bendición de Dios reposará en ese hogar, que hasta el impío comerá de la mano del justo. Amén. Aleluya. Así que los 11 hermanos de José comieron por la mano de José. Aleluya. Oh, hermano, he visto hogares donde ella fiel a Dios y él no lo es. Y entonces uno entra a esa casa. Hermano, ore por mi esposo, porque él en su rebeldía con Dios, mire, no encuentra trabajo, no haya esto, no haya aquello. Hermano, estamos mal. Y le tenemos que decir, ¿estamos o él está mal? Porque ¿cómo han hecho para comer? No, hermano, pues mire cómo es el Señor. A mí el Señor con esto tan poquito que hago, y aquí hay para la comida, y le he tenido que hasta ayudar a él con los pasajes para que vaya y busque trabajo, y esto y aquello. Oh, entonces la bendición de Dios sí llega, pero llega por el que se acerca a Dios, por el que lo busca, y de él comen los demás. Así que el ladrón no se lleva todo si hay uno solo en la puerta, parado, velando. Oh, el ladrón no puede. No puede. Aleluya. 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 Tal vez usted no se lo dice, pero ese inconverso o apartado que está en su casa come porque usted está fiel a Dios. No se suelte de su mano. Y solo basta ver que el día que salen de casa, entonces tienen que enfrentar que ya no es la bendición de mi madre que me cubre, de mi padre o de mi hermano, el evangélico. Oh, no. Solo necesita uno el Señor. Solo necesita uno. Solo necesita uno. Yo quiero invitarle a que usted piense. Yo quiero ser ese uno, Señor. Yo quiero ser ese uno. Aquí me tienes.
si nadie va a tomar la iniciativa, si nadie va a dar el primer paso, si nadie lo va a hacer, entonces yo doy el primer paso. Porque es que, hermanos, de este José y de sus hermanos y Leví, fue que vino después uno que va a ayudar a que sea libre su generación, porque de Egipto y de haber sido la segunda familia más importante después de la del faraón, pasaron a ser la familia de los esclavos. Pero en medio de toda esa esclavitud, Dios se levantó un hombre llamado Moisés, y con ese solo, con ese solo de quienes sus padres creyeron y tuvieron fe, este va a ser salvado de las aguas. Con este Dios va a ser un propósito, con este Dios va a ser un plan, y confiaron que Dios lo cuidara al ponerlo en una arquilla. Y no fue solo una arquilla, hay un Moisés que crece y que entiende que no es sino lo que le enseñó Jocabed y Amra, su padre, que lo más grande es tener la guía y la dirección de Dios. Y ese Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón y desprecia todos los banquetes de Egipto para irse a un desierto y depender de la mano de Dios. Entonces ese oye a Dios, y con ese solito es que Dios va a llegar con mano fuerte a que donde Moisés pone su vara se hace sangre un río, el polvo se vuelve moscas, las arenas salen y se convierten también en ranas, y su polvo llega a los animales y se hace úlceras, y el sol se apaga y se hace tinieblas. Todo eso pasa en uno solo. Déjeme entonces agregar, porque si hay uno solo en casa, espere milagros, espere prodigios. No le diga que todos tienen que estar con uno solo, que no pierda el ánimo. Dios va a obrar y va a hacer que lo que no se podía sea posible. Esta noche hay alguien que quiere pedirle un milagro a Dios para su casa. Con uno solo, con uno solo, con uno solo, con uno solo es suficiente. Con uno solo el ladrón se va. Con uno solo el ladrón se va. Aleluya. Hermano, qué belleza, ¿cierto? Qué lindo. Porque esos son crisis de hogares. Y lo que pidió Moisés a Egipto fue con una crisis de los hogares. Todos los hijos primogénitos morirán. Y va a pasar el ladrón de primogénitos y se va a llevar la vida de los primogénitos. Sí, hermano. Todavía ese espíritu vaga en las calles, arrebatando hijos, llevándoselos, arrastrándolos, perdóneme la palabra, hijos vivos pero que están muertos. Caminan, pero los lleva el vicio. Caminan, pero los llevan sus amigos. Caminan, y usted dice, hermano, como si fuese un zombie, va arrastrado tras eso. Pero el Señor dice, si ese ladrón está por allí, habrá alguien que ponga un cordero, que tome la sangre del cordero, que la ponga en la puerta, y con un solo cordero que ponga su sangre en esa puerta, el ángel pasará de largo y no podrá entrar. Usted tiene el cordero. Usted tiene el cordero. Y puede decir, Señor, no entra el ladrón en esta casa. Así sea uno solo, habrá aquí espíritu de oración. En esta casa, aquí en esta casa, no nos vamos a levantar todos gritando porque hay que llegar temprano al colegio y hay que ir allá al trabajo. No, yo enciendo la radio o pongo, bueno, las reflexiones del pastor, o yo pongo himnos al Señor, pero que se escuche que en esta casa hay uno que ronda, hay uno que vela, hay uno que vive aquí, que estuvo en la noche guardándonos y nos va a guardar este día,
que se sienta que hay olor a sangre de Cristo. Y el ladrón no te toca. Y el ladrón no te toca. Porque recuerde, este pueblo mío le dijo a ellos: serán mi precioso tesoro. Y nadie me los va a tocar. Señor, pero ahí hay gente que peca, sí, pero en cada familia hay uno, el primogénito, ese que me consagraron, ese que me pertenece, y con ese primogénito yo hago que la primicia bendiga el resto de la masa. Oh, Señor, yo quiero ser ese. Señor, yo quiero ser ese. Un niño de esos primogénitos salvados. Allá hubo una familia, la familia de Nun, y de ese primogénito llegó a ser hasta el líder de su tribu. Y dice la Biblia que ese primogénito, cuando las familias fueron hasta Canaán y se regresaron diciendo 10 de ellas: allá solo hay destrucción, ese gigante nos vio como hormigas, nosotros nada vamos a hacer allá, regresémonos a Egipto. Sin embargo, Josué se puso en pie y dijo: nada de eso, Jehová va con nosotros, vivos los comeremos como pan. Si Él está con nosotros, nadie nos roba nuestra tierra. Esa tierra es nuestra y el ladrón tiene que irse. Amén. Y estaba tan convencido que antes de morir dijo: decidan si van a confiar en otros ídolos. Pero yo, esto comienza con uno solo. Esto comienza con uno solo. Pero yo, quieres estar en pie y decir: pero yo. Hermano, en mi casa hay mucha pelea. Hermano, en mi casa hay mucha ruina. Hermano, en mi casa hay un espíritu de conflicto. Hermano, en mi casa uno siente un ambiente pesado. Pero yo voy a iniciar y luego mi casa va a servir al Señor. Pero yo, ¿de verdad tú te dejas contagiar de eso que está pasando? No. No te dejes. Porque la esperanza de salvar a todos esos, los Jiménez, los Pérez, los Cáceres, los Gómez, la esperanza de toda esa familia, eres tú. Eres tú. Yo me imagino a Satanás viendo la casa de Lot, de Job, muchachos desordenados, una esposa tal vez inconforme. Pero ¿cómo hago para tocar esta casa? Si ese hombre todas las mañanas se levanta a un altar y dice: por mis hijos, por mis hijos. ¿Cómo lo toco? Y no pudo. Y el apellido de Job no desapareció, porque Jehová bendijo su casa. Y el que fue rebelde al final vivió las consecuencias de su rebeldía. Pero Job dijo: aunque mis hijos, aunque la fe en mi mujer languidezca, yo sé que mi Redentor vive. Oye, pero tú estás mal. Oye, tú eres el evangélico de la familia. Oye, pero tú qué. Oh, no. No me bajes mi autoestima. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin me levantará del polvo. Y Él se levantará y yo lo voy a ver con mis ojos. Y tú también lo vas a ver. Y Job bendijo la casa. Y Jehová bendijo la casa de Job. Porque hubo uno solo. Porque hubo uno solo. Oh, ¿quiere ser usted ese solo? Solo se necesita hasta un niño chiquito que se levante en la noche y grite: papá, se metió un ladrón. Su papá no es el de la tierra. Su papá está arriba en los cielos, pero también está aquí. Señor, se metió el ladrón.
Señor, le metió el ladrón. Señor, se quiere robar mi hermanita menor. Señor, se metió el ladrón. Se quiere llevar la fe de mi papá. Señor, se metió el ladrón. Quiere, Señor, destruir mi matrimonio. Señor, se metió el ladrón. Uno solo. Esta semana antier oramos por nuestros bienes. Oramos por la provisión de Dios. Pero esta noche levanta tus manos conmigo y ora por la gente que Dios te ha dado. Ora por la gente que Dios te ha dado. Ese que no está caminando, ese que se está desviando, por ese ora esta noche, Señor. Qué dolor que se me pierda. Si alguno ya falleció, Señor, no vamos a dejar que se pierda otro. Yo, Señor, yo te lo pido. Entra en mi casa. Entra en mi casa. El ladrón no entrará si tú estás ahí, Señor. Soy yo el que estoy de tu mano. Soy yo el que dependo de ti. No voy a salir huyendo. Me quedo aquí para ser el guardián de esta casa. Satanás no va a destruirme, porque hay uno consagrado, Señor, aquí. Y no es más el enemigo que mi fe. No, 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 no. No te llevas a mi padre. No te llevas a mi madre. No te llevas a mi hijo. No te llevas a mi hija. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay todo poder en el nombre de Jesús. Yo soy ese uno, Señor. Yo soy ese uno que está aquí en pie. Por mi casa, por mi casa, por mi casa. Por mi casa, por mi casa. Oh, Señor Jesús, en esta hora tu nombre invoco por la vida de los hogares que pasan su momento difícil, porque cada vez más ven lejos al que queremos rescatar. Ayúdanos, haz más fuerte, Señor, tu presencia, porque ya el ladrón se lo quiere llevar. Ayúdame, ayúdame, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano. Uno más no, un perdido más no, 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 no. Escucha nuestro clamor, somos tu tesoro. Ayúdanos a cuidarlo. Ayúdanos a recuperarlo. Ayúdanos, Señor. Ayudaste a ellos. Nos ayudarás a nosotros. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Y el ladrón no destruirá. Y el ladrón no se llevará. Y el ladrón tendrá que huir, porque estás con nosotros, el poderoso gigante, para rescatar y cuidar de tu gran tesoro, nuestra familia. Amén. Yo te invito a quedarte en mi casa cada día más.